recibido lo que por derecho les corresponde en los presupuestos anteriores aprobados desde el 2011 en que estamos en este Congreso. Yo le pediría, presidente, para concluir, congresista, el señor Premier tome en cuenta, el señor Ministro tome en cuenta que los trabajadores administrativos de las universidades públicas necesitan lo que por derecho les corresponde, no se les ha atendido y estoy seguro que ellos están esperanzados de que nosotros en este Congreso vamos a darles una reivindicación económica, de tal manera que nosotros estaríamos diciéndoles, señores trabajadores administrativos de las universidades públicas, se les está reivindicando porque este es el momento. Finalmente quiero, presidente, hacer una invocación al ministro de Defensa y al señor Premier para que tome en cuenta una reconsideración, lo dicho en su momento, referente a la... Sí, todavía está en tiempo, congresista. Sí, le decía que el señor Premier tome en cuenta respecto a la transferencia o incorporación del INDECI en el Ministerio de Defensa. Creo que no convendría porque el INDECI es una instancia técnica. Congresista, le ruego que concluya, se le están dando bastantes ampliaciones. Presidente, le agradezco. Es que es un tema bastante importante e interesante debido a que el INDECI es una instancia, decía, técnica que ayuda no solamente en la prevención sino en el auxilio. Pasarlo a las Fuerzas Armadas significaría darles lo que ya tienen, porque de acuerdo a las normas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía son entes que deben acudir en caso de emergencias. Ahora, el INDECI solicita muchas veces colaboraciones, apoyos de entidades internacionales y son las entidades internacionales las que pueden hacer convenios de colaboración, apoyo y solidaridad con entidades civiles, no con entidades militares que están prácticamente destinadas a casos de emergencia, a casos de temas militares. Por eso, señor Premier, le pediría que se reconsidere lo manifestado en que habría la intención de incorporar al INDECI a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ministerio de Defensa. Lo digo porque... Congresista, los demás congresistas están reclamando porque estoy siendo bastante concesivo. 30 segundos para que termine la idea. En 30 segundos quiero decirle, el fenómeno del Niño no ha terminado. El fenómeno del Niño va a traer consecuencias que nos pueden hacer lamentar a futuro. Por ello es que hago esta invocación y agradezco de antemano que se nos atienda lo manifestado en esta ocasión y que además hay otros temas que lo he presentado ya por escrito y espero que se incorpore en el presupuesto 2016. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Sergio Tejada. Muchas gracias, presidente. Me solicita una intervención la congresista Rosa Mavila. Un minuto, congresista Mavila. Gracias, congresista Tejada. Gracias, presidente. Presidente, yo me comprometí con Javier Díaz-Canseco que iba a representar tenazmente los intereses de las personas con discapacidad y acostumbro cumplir mi palabra. Voy a sustentar, señor, la necesidad de incorporar la siguiente disposición final complementaria a la ley del presupuesto. Dispónese que los recursos provenientes de las multas por incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector privado se destinen a financiar programas de formación laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para personas con discapacidad. Debo decir, señor, que esta misma orientación ya rige para el caso de incumplimiento de la cuota de empleo por parte de entidades públicas. Se trata simplemente de ampliarlas al ámbito privado. Y para materializarla, señor, hay que autorizar a la SUNAFIL la transferencia de dichos montos. Es un minuto, congresista. Congresista, puede continuar, congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Presidente, el presupuesto público se ha incrementado considerablemente en los últimos años y eso es positivo. Hay además una distribución del presupuesto que apunta a contribuir a la reactivación económica porque estamos en el contexto de una desaceleración. Pero me parece que este es uno de los presupuestos más centralistas que hemos tenido y eso no ayuda al proceso de reactivación económica.
han habido una serie de proyectos, una serie de programas de implementación de políticas que han tenido un trasfondo centralista y hoy día vemos que hay menos recursos para las regiones, no hay una compensación por la caída del canon, no se está aportando más al Foncomún, pero además hay una serie de medidas que muestran esta voluntad centralista. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Seguro Integral de Salud. Nosotros estamos proponiendo que se modifique el artículo 37 porque se indica que las transferencias que haga el Seguro Integral de Salud a los gobiernos regionales en materia de salud tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando antes esto se manejaba directamente entre el Seguro Integral de Salud y los establecimientos de salud. Es decir, nuevamente se concentra no solamente en Lima, sino en el Ministerio de Economía y Finanzas, más funciones. El otro punto que quería señalar, ya lo han dicho, quiero reforzarlo, es el correspondiente a la negociación colectiva. Hay recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional donde se declara inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para incrementar salarios y otros, tal como está en el artículo 6. Es decir, estamos pidiendo una modificación del artículo 6 para poder permitir la negociación colectiva. Adicionalmente, presidente, hay una preocupación por la salud mental en el país. Si bien es cierto, hay un incremento considerable en los últimos años, sobre todo en este año, hay una preocupación del sector de que no se pueda implementar la ley de salud mental, porque se está requiriendo un presupuesto adicional. Espero que se pueda tomar en cuenta para que esta ley de salud mental se pueda implementar adecuadamente. Y para finalizar, quiero sumarme al pedido del congresista Hugo Carrillo de prestar atención al Conservatorio Nacional de Música. Lo he visitado y es lamentable que se encuentre en las condiciones en las que está y solamente requiere un apoyo para que puedan tener un expediente técnico, para que se puedan mudar a un nuevo local. Y aprovechando estos segundos que quedan, me manifiesto también a favor de los trabajadores del Ministerio Público, los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación y los trabajadores administrativos de las universidades y los institutos superiores que esperan un aumento. Gracias. Muchas gracias. Congresista Antonio Medina, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. El congresista Carlos Tubino me pide una interrupción. Un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Dos disposiciones finales, señor presidente. La primera, autorízase la asignación de recursos financieros requeridos por el Gobierno Regional de Ucayali, ascendentes a la suma de 34.323.697 soles, para la ejecución del proyecto Mejoramiento del Jirón Guillermo Sisley, Autopista Sánchez Carrión y Avenida Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Ucayali, con código SNIP 123529. Y la segunda, autorízase excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar la nivelación de la escala para el otorgamiento del incentivo laboral que se paga a través del CAFAE a los trabajadores de las universidades públicas del régimen laboral del decreto legislativo 276, registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de recursos humanos a cargo del MEF, que ocupan una plaza destinada a funciones administrativas en el PAD de cada pliego y unidades ejecutoras de las universidades públicas. Gracias. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En realidad, nadie puede negar, presidente, que este es un presupuesto centralista. Para mi región Apurímac está consignado un presupuesto en inversión de 1.725.000.000. De ese porcentaje, aproximadamente 850 millones la tiene el gobierno central. ¿Qué significa eso? Que alcaldes van a seguir haciendo cola en los ministerios. Significa también que tendremos trabajadores mal pagados y en algunos casos trabajadores que no cobran sus remuneraciones, como sucede con los servidores del sector salud de la DISA Chincheros. En Apurímac suceden cosas raras, compañeros, mis queridos colegas. Tenemos un endeudamiento interno por 600 millones de soles. Es decir,
el Ejecutivo ha entregado como adelanto por el canon de las Bambas 600 millones de soles a los municipios y al gobierno regional. Según estimaciones del Colegio de Ingenieros de Apurímac, en el tiempo que vamos a devolver se generan intereses por 360 millones de soles. Es decir, de los 600 millones, una región pobre va a devolver cerca de 1.000 millones. ¿Quién lucra con Apurímac? ¿Quién le saca la vuelta al desarrollo de Apurímac? ¿Quién se beneficia con Apurímac? No solamente es ese tema. Simultáneamente al tema del endeudamiento, se han generado ingresos tributarios por la venta entre privados de las Bambas. Y esos ingresos son 1.450 millones de soles. Y no hay voluntad política. No existe una capacidad para la gestión de esos recursos mirando a la región Apurímac. Un fondo de fideicomiso solicitamos y ojalá que en este dictamen de la ley de presupuesto pueda considerarse un fondo de fideicomiso de 50% para la región Apurímac. ¿Por qué? Para que los alcaldes no estén haciendo las colas. El día de hoy, los alcaldes de Cotabambas no han sido recibidos por la presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de que estaba programada una reunión donde supuestamente les iba a alcanzar la relación de proyectos para las Bambas. Y los alcaldes están aquí en el Parlamento. Ese tipo de situaciones tiene que terminar y para que acabe necesariamente necesitamos una decisión política. Tenemos en Apurímac también importantes megaproyectos hidroenergéticos. En Guajana tenemos Santa María, en Chincheros la Virgen de Cocharcas, Río Pasaje en Pacobamba. Proinversión ha suspendido las licitaciones. Ampliación. Pedimos a Proinversión para que levante esas observaciones y haga caminar estos proyectos importantes. Es necesario señalar también que hay muchos proyectos. Falta agua, desagüe, escuelas, colegios, falta saneamiento y falta tratamiento a la agricultura y falta un enfoque realmente visionario para vencer la pobreza. Sin embargo, voy a pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto que considere en una disposición complementaria final y autorice al Ministerio de Educación a financiar el proyecto de inversión pública con código de SNIP 206042, mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la institución educativa número 54095, Brisas de Pacucha, del distrito de Pacucha, de la provincia de Andahuaylas. Finalmente, para concluir. Finalmente, señor presidente, quiero sumarme también al pedido de muchos parlamentarios y le solicito al presidente de la Comisión autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a unificar los ingresos, remuneraciones, bonos y asignaciones de los servidores administrativos del Ministerio Público comprendidos en los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 228, incrementando su remuneración en 500 nuevos soles. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Doris Oceda. Gracias, presidente. Me pide una intervención el colega Tomás Zamora. Un minuto. Presidente, solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto dos disposiciones finales. Autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el financiamiento del PIB del mejoramiento de la carretera Vizcachani, Callali, Ciballo, Caylloma, provincia de Caylloma, región Arequipa, SNIP 231989. Disposición final. Autorícese excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas efectuar la nivelación de la escala para el otorgamiento del incentivo laboral que se paga a través del CAFAE a los trabajadores de las universidades públicas, del régimen laboral de las
del decreto ley legislativo 276, registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas, datos de recursos humanos a cargo del MEP, que ocupan una plaza destinada a las funciones del PAP de cada pliego de las unidades ejecutoras de las universidades públicas. Exacto. Continúe. Gracias, presidente. Hoy quiero saludar a los congresistas presentes y al primer ministro, al ministro de Economía y Finanzas. Hoy estamos tratando un tema muy importante, se trata del presupuesto de todo el país y ese presupuesto se debe tratar con seriedad y responsabilidad, como si fuese el presupuesto de la casa, del hogar. No se puede pedir por pedir irresponsablemente, porque hay que ver las consecuencias, porque mucha población sé que está esperando en estos momentos y cuando esto no se lleva a cabo por muchas razones hay descontento, por eso tenemos la desaprobación, 10, 8 de aprobación de Congreso, porque hay mucho descontento en la población. Hoy voy a tratar el tema de los incentivos económicos a investigadores. Es muy importante, señor presidente, con el fin de promover el desarrollo de investigaciones en materia de innovación, ciencia y tecnología. La propuesta normativa dispone que se posibilite el otorgamiento de incentivos económicos a los investigadores que participan en el desarrollo de un proyecto de investigación en el marco del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad. En este sentido, se propone incorporar un párrafo a la 58ª disposición complementaria final del dictamen de ley de presupuesto 2015 que señalen: asimismo, aquellas entidades públicas que resulten beneficiarias de los concursos convocados por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, quedan autorizadas a otorgar un incentivo económico a los investigadores que participan en un proyecto de investigación, innovación u otro similar. Este texto voy a alcanzar a la mesa directiva, señor presidente. Asimismo, con respecto a la implementación de la Ley del Servicio Civil, señor presidente, ¿qué duda cabe que la implementación del servicio civil es esencial para que el Estado cuente con personal con una clara orientación al servicio del ciudadano, rigiéndose por principios de mérito y contribuyendo a mejorar los servicios a cargo del Estado, homogeneizando además el régimen laboral del sector público y de manera general una mejora en los ingresos de los servidores estatales? En atención a lo indicado, se plantea el siguiente artículo, disposición final: la implementación del decreto supremo a que hace referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30.057. Continúe. Se encuentra sujeta a la emisión de la resolución de inicio del proceso de implementación, la aprobación del cuadro de presupuesto de puestos de la entidad y la presentación del plan de implementación al que hace referencia la directiva número 002-2015 Servir, normas para la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del cuadro de puestos de la entidad en las entidades que correspondan. Para efectos de la aprobación del referido decreto supremo, las entidades quedan exoneradas de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley y las prohibiciones contenidas en la ley 28.212 y de sus modificaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Leonidas Guayama Ney. Tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Me pido una interrupción del congresista Freddy Otárola, si lo permite, presidente. Un minuto, con mucho gusto. Presidente, voy a hacer rápido, solo las sumillas, el texto completo le alcanzaré al presidente de la comisión. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas unificar los ingresos, remuneración, bono y asignaciones de los servidores administrativos del Ministerio Público, comprendidos en los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 278.
Otro, modifíquese la denominación de asignación especial por el concepto de gastos operativos de los ingresos de los fiscales supremos, titulares del Ministerio Público, regulados por el Decreto de Urgencia 114/2001. Siguiente. Establezcase que los recursos financieros incautados o decomisados se depositen en 50% de las cuentas que determine la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y Finanzas y el 50% en las cuentas del Ministerio Público. Y finalmente, precise que los médicos profesionales de la salud y técnicos que prestan servicios al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio Público están comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 1153. Los textos completos lo haré llegar. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Guayama. Gracias, presidente. Presidente, primero saludar el presupuesto que el día de hoy se está discutiendo, especialmente los proyectos que están priorizados para la región Piura. Por ejemplo, saludar, presidente, los 42 millones de soles que está presupuestando para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales de la provincia de Sullana, que va a permitir que los desagües de Bellavista y Sullana ya no vayan al río Chira, presidente. También saludar el presupuesto para los dos tramos de la carretera costanera, el tramo desde el Ñuro hasta Talara y el tramo desde Negritos hasta Tamarindo en la provincia de Paita. Es una carretera importante para la región. También como el presupuesto para el financiamiento de la elaboración de los estudios definitivos de la planta de tratamiento de agua potable de la segunda etapa de Curumuy, el agua de alcantarillado de Sechura, la ampliación de agua de alcantarillado de Paita, así como el agua de alcantarillado del distrito de Máncora, que es un presupuesto de ejecución de obras de 50 millones de soles. Y muchos proyectos más, así como el Alto Piura, los 55 millones ya asegurado para el Alto Piura para el 2016, que va a permitir que este megaproyecto, esperado por muchos años, por la gente que vive en Huancabambe, Morropón, ya tenga en poco tiempo pues este proyecto hidroenergético. Presidente, pero también permítame, presidente, a través de usted al presidente de la comisión, hacer llegar la disposición complementaria final para ser incorporada, que diga lo siguiente: disposición final. Dispóngase que el anexo al que se refiere el artículo 5 de la Ley 3036-2 acompaña a la exposición de motivos de la Ley Anual del Presupuesto del año fiscal correspondiente y estará referido a los programas presupuestales vinculados a la infancia y adolescencia. Hay que dar importancia, el presidente, a los recursos para la infancia y la adolescencia, que es muy importante, creo, para el desarrollo de la personalidad y de los futuros profesionales de nuestro país, ¿no? También, presidente, permítame, a través de usted, el presidente de la comisión, que incluya en una disposición complementaria lo siguiente: facúltese al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2016 para realizar la modificación presupuestaria a favor del pliego 521 y 1051 de la Universidad Nacional de Piura hasta por el monto de 9.721.004 nuevos soles, con el objetivo de implementar el laboratorio de física, proyecto orientado a mejorar el nivel académico y de investigación. Continúe. En ciencia y tecnología para los alumnos de toda la Universidad Nacional de Piura. Este proyecto, yo creo que en el marco de que el gobierno está priorizando la ciencia y tecnología, va a permitir pues desarrollar investigación y dar servicios a todas las facultades de la Universidad Nacional de Piura. Así como también, presidente, se propone que se incorpore una disposición complementaria a lo siguiente: facúltese al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2016 para realizar la modificatoria presupuestaria en favor del pliego 521 de la Universidad Nacional de Piura hasta por un monto de 3.586.200.56, con el objetivo de financiar nuevas plazas para contratar personal docente para las diferentes facultades de la sede central de la Universidad Nacional de Piura. Presidente,
estas disposiciones complementarias esperemos que se tomen en cuenta. Muchas gracias. Congresista Juan Pari tiene el uso de la palabra. La congresista Natalie me está pidiendo interrupción. Un minuto, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Pido que se añada en la primera disposición complementaria transitoria que en los organismos públicos considerados como ETEs y las empresas de los gobiernos regionales, así como en las empresas de los gobiernos locales, mediante acuerdo de directorio. Eso es lo que solicito que se añada en la primera disposición complementaria, presidente, pero a su vez solicito que se tenga en consideración el decreto de urgencia 037 que está pendiente del pago a muchísimos peruanos aún que ya tienen sentencias judiciales y así de la misma manera la atención siquiera sincerar el presupuesto de cronograma de pagos por la deuda social interna, especialmente por concepto de preparación de clases del magisterio y los pedidos que han hecho ayer el presidente del Poder Judicial y también el fiscal de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias. Continúe, señor Pari. Bueno, cuando los economistas nos dicen cómo debemos endeudarnos, todos nos recomiendan que nos endeudemos en soles y no en dólares. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro presupuesto y en la propuesta de endeudamiento? La deuda en dólares en el presupuesto anterior equivalía al 47.9% y la de soles 52.1%. Racionalmente, la de soles mayor que el de dólares. Ahora, en este presupuesto 2016, se propone totalmente al contrario. El endeudamiento en dólares 66.8% y la de soles 33.2%. Ahora, este es un tema que es altamente riesgoso para el país. Es altamente riesgoso porque el riesgo cambiario es sumamente mayor, se incrementa el riesgo cambiario. En todo caso, tenemos que cuidar la economía del país. Y está bien, entendemos que las cosas no andan bien y hay que trabajar por el bien del endeudamiento público para poder subsanar y abordar este presupuesto. Pero hay que tener una lógica totalmente racional. ¿Por qué incrementamos la relación porcentual en dólares y disminuimos la relación porcentual en soles? Algo totalmente diferente a lo que se propuso en el año 2015 y ahora en una situación difícil, totalmente a lo contrario. Ese es un tema que creo que hay que tocar, señor ministro, porque si no estamos poniendo en riesgo, en todo caso necesita una explicación porque habría el riesgo del tipo cambiario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya nos habíamos referido sobre un tema y creo que es importante ahondar y buscar una salida a este problema. Por recursos determinados, los gobiernos locales y regionales, tanto por canon, regalías, en el 2012 llegaron a 9.929 millones. Ahora, con los proyectados por el MEF, llega a 4.923 millones. O sea, se ha reducido en el 50% el presupuesto de recursos determinados para gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es la propuesta de compensación frente a esa disminución dentro de las regiones? ¿O es que simplemente no se le va a dejar posibilidad de ejecutar sus proyectos en las regiones y en las localidades donde se obtienen estos recursos como canon y regalías? No asumir esta realidad implica una grave irresponsabilidad. Todos los gobiernos locales y regionales están con graves problemas y estamos demostrando con las cifras del MEF que hay una disminución del 50% del 2012 al 2016. Eso tiene que plantearse una alternativa. Nosotros Continúe para... En el dictamen de minoría que hemos presentado, no hemos planteado un fondo de compensación. No hemos escuchado ni al ministro ni siquiera a lo que implica el dictamen hablar cómo es que se aborda o cómo se compensa o cómo se ve y se supera este vacío, o hay que dejar a los gobiernos regionales y locales sin dinero y en términos de presupuesto obviamente totalmente disminuidos porque simplemente se ha recentralizado la economía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Inga, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente.
mi saludo al Premier y al señor Ministro de Economía y Finanzas. Señor Presidente, el congresista Merino me pide el uso de la palabra. Tiene un minuto de interrupción, congresista Merino. Sí, presidente, como presidente de la Comisión de Vivienda y en nombre del Grupo de Acción Popular, quiero pedir para la instalación de la banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de Tumbes que se pueda incluir el código de NIP 263348 para Tumbes y el 264822 para Piura. Se necesitan urgentemente. Igualmente el código de NIP en representación para la capital de la República, el 303886, 299608, 303917, 274893, 303888, 303905, 303887, 282993, 303889, 297640, 303859, 303937, 283136. Igualmente para Piura el 254249, 225634, 1561. Continúe con esta Inga. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio al señor primer ministro y ministro de Economía y Finanzas y al presidente de la Comisión de Presupuesto. Para todos, definitivamente tenemos la sensación de que estamos debatiendo un presupuesto eminentemente centralista. Y como representante del departamento de Loreto, eminentemente un departamento amazónico y alejado de las grandes urbes y de la capital del país, quiero pedirle al señor presidente de la Comisión de Presupuesto que tome en cuenta para incorporar como disposición complementaria lo siguiente. Código SNIP 331636, Código SNIP 308065, Código SNIP 325466, Código SNIP 330598, Código SNIP 337545 y Código SNIP 337982. Y de esta manera estaremos beneficiando a poblaciones de la Amazonía que esperan inversión pública y que fundamentalmente también son pueblos indígenas que requieren la participación del Ejecutivo para mejorar sus condiciones de vida y especialmente en lo que respecta a la inversión orientada al sector educación y energía. El congresista Tito me pide una interrupción, señor presidente, pero creo que no hay dos interrupciones, ¿no, señor presidente? No hay dos interrupciones. Es una sola interrupción y eso lo hemos señalado desde pasado el mediodía. Gracias. Continúe con esto. Gracias, señor presidente. Esperamos, señor presidente de la Comisión de Presupuesto y señor Premier y Ministro de Economía, que estos pedidos sean pues tomados en cuenta por el bien de nuestros pueblos más necesitados de la Amazonía. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Segundo Tapia Bernal, congresista de la República, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para saludar al primer ministro, al ministro de Economía. Presidente, por su intermedio, me pide una interrupción la congresista María Cordero. Congresista Cordero, tiene un minuto de interrupción. Gracias, presidente. Prorróguese el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados del sistema privado de pensiones creada por la Ley 29425. Gracias, señor presidente. Como congresista por Tumbes, es mi obligación solicitar a los ministros del Interior, Defensa, Agricultura y Producción mayor atención a la problemática de mi región, por donde empieza el Perú, Tumbes.
Los tumbesinos estamos aterrados por la delincuencia que ha tomado por asalto, no solamente por tierra, sino en alta mar. Hay muertos casi todos los días, asaltan y no se está haciendo absolutamente nada. Por eso, nuestra riqueza marina viene siendo depredada por pescadores, arrastreros y bolicheros, quienes realizan actividades de extracción dentro de las 5 millas marinas en complicidad de muchas de nuestras autoridades. Es un minuto, congresista, disculpe usted. Continúe con esta Tapia. Gracias, presidente. Primero, para detallar, presidente, que estamos frente a un presupuesto lamentablemente centralista, asistencialista y excluyente. Presidente, en mi región Cajamarca, por ejemplo, del presupuesto de inversiones, lo están dejando con menos 326 millones de soles. Y en lo que respecta al presupuesto total, menos 155 millones. Es decir, presidente, incluso a los alcaldes, menos 6%, presidente. Quiero tocar un tema importante que es el tema de la salud. Presidente, del presupuesto de salud se está reduciendo prácticamente 300 millones. De ellos, 200 el CIS. De 1.700 a 1.500 millones. Y todavía, presidente, que es el presupuesto para los más pobres del Perú, si bien es cierto el CIS está agonizando, con esto pretende el presidente Ollanta Humala es matarlo prácticamente al CIS. Y eso realmente es la política de inclusión en beneficio de los más pobres del Perú. Una traición del presidente Ollanta Humala. Presidente, quiero hacer el siguiente pedido. En relación al artículo 37, que se elimine el párrafo, esta autorización no comprende el financiamiento para pago cápita. Y el 37.3, a partir del segundo trimestre del 2006, los recursos transferidos por el CIS no financian contratos bajo el régimen laboral especial del decreto legislativo 1057. Hay que eliminarlo estos artículos, presidente. También los códigos de SNIP 310919 y 311095. Por otro lado, también autorícese al Ministerio de Salud a realizar las modificaciones presupuestarias a nivel institucional hasta por 29.290.000 para el financiamiento del pago de bonificación por servicio de salud a los trabajadores del Ministerio de Salud, es decir, el bono de salud pública. Autorícese al IGES realizar modificaciones presupuestarias por 36.122.111 soles a favor del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza para la adquisición del predio de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima. Autorícese al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales la progresión en la carrera médica y el ascenso automático, y tanto para el Ministerio de Defensa y como el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público están comprendidos en los alcances del decreto legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas, puesto que de esto ya son beneficiarios el Ministerio de Salud. Autorícese al Ministerio de Salud para que realice las modificaciones presupuestarias en nivel ampliación a efectos de fortalecer la política de compensaciones y entregas económicas reguladas en el decreto 1153 y que pueda modificarse las valorizaciones establecidas en dicho decreto mediante decreto supremo del MEF y MINSA. Autorícese al Instituto Nacional de Salud a efectuar modificaciones presupuestarias para el bono de 1.500 soles, bono de salud pública. Autorícese al Ministerio de Salud el nombramiento del personal administrativo en el MINSA y en el Ministerio del Interior la regularización del grado policial para las enfermeras PNB promoción 1995. Asimismo, se deberían ser beneficiarios de los bonos tanto en el Ministerio de Defensa como son especialidad, APS, nombramiento, ascenso automático, áreas críticas, zonas de emergencia. Por otro lado, presidente, los códigos de SNIP 197896, 331420, así como el
332575. Presidente, para terminar quisiera decir... Para concluir, congresista. Para concluir, presidente, decirles pues que mi región Cajamarca no es posible que se haya reducido el presupuesto en la cantidad anteriormente mencionada. Que no es posible que el presupuesto en salud, presidente, se haya reducido en 300 millones. Y los 200 millones incluso para el CIS. Una vez más decirle, presidente, de que el señor Ollantumala habría traicionado la voluntad del pueblo peruano. ¿Por qué? Porque reducir el presupuesto del CIS prácticamente está agonizando el CIS y con esto pretenden eliminarlo, presidente. Muchas gracias. Muy amable. Congresista Luciana León, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches, señor presidente. Este presupuesto, según el presidente del Consejo de Ministros, se orienta prioritariamente a atender las necesidades básicas de la educación, así como de la salud. ¿Pero verdaderamente es cierto esto? La verdad es que no. Más bien, este gobierno será recordado por ser el gobierno que más bien ha aumentado la anemia infantil, así como también el embarazo en las adolescentes. Referido a la anemia infantil, porque en los últimos 4 años ha aumentado escandalosamente la tasa de anemia entre nuestros niños y niñas menores de 3 años. Tanto así que en el 2014 la tasa llegó a 47%. Es decir, 1 de cada 3 de nuestros menores niños están afectados con este mal. Ojo, para recordar, hace 4 años atrás, en la gestión anterior, en la gestión del presidente García, se redujo la anemia de 57 a 41%. Esto, colegas congresistas, es inaceptable, ya que la anemia, como ustedes saben, condena a nuestros niños, genera limitaciones graves. Sabemos que esto es irreversible. Los defectos de crecimiento, el retraso en su capacidad lectora, en su capacidad de entendimiento en las escuelas, el bajo rendimiento en general, en todo su desarrollo. Y este aumento de la anemia, señor presidente, ha ocurrido a pesar que desde el 2012 al 2015 el Ejecutivo ha gastado más de 5.000 millones de soles en el programa articulado nutricional. Más bien, entonces, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo con estos recursos. ¿Están siendo mal asignados? ¿Qué se está haciendo con el dinero? Porque no podemos permitir que 5.500 millones de soles dirigidos para este programa no estén logrando el objetivo. Y ahora, encima, en este dictamen se está aumentando más el presupuesto. Se le está dando adicionalmente 1.700 millones de soles. Entonces, entendemos que la disminución de la anemia no pasa por un problema necesariamente económico, sino más bien de ejecución, de gestión, y parece que ahí es donde están las fallas. Según el ministro de Salud, que faltan campañas de información sobre nutrición y prevención. Además dice que de los millones de micronutrientes que reparte el MINSA, solo el 47% de las madres recogen los sobres de los centros de salud. Es decir, se está esperando que la disminución de la anemia se va a lograr sentados. Continúe. Todos los funcionarios esperando a que las madres vayan a recoger los micronutrientes. ¿Así trabaja el Ministerio de Salud? ¿Así trabaja este gobierno? ¿Trabajan sentados, burocráticamente, sin resolver, sin ejecutar de manera eficiente y eficaz este problema? Y en este caso, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién va a asumir la responsabilidad del aumento de la anemia? Eso tiene que haber un responsable. Puede ser, no sé, será el ministro de Salud, será quien está a cargo de este programa, será el premier, será el presidente, pero alguien tiene que ser responsable del aumento de la anemia de nuestros menores niños. Además, por otro lado, quisiera hacer una incorporación justa y necesaria para que profesionales de la salud al servicio del Estado reciban una bonificación que ya la reciben sus pares.
Para concluir. Hace 2 años, los profesionales de la salud de la sede central del MINSA, direcciones de salud, es decir, las DISAS, las DIRESAS y GERESAS, vienen gestionando y sustentando ante el MES y autoridades del sector de salud su incorporación a los alcances del decreto legislativo 1153. Este básicamente les da una bonificación de 1.500 soles. Sin embargo, este decreto legislativo contempla esta bonificación para dedicación exclusiva en servicios de salud pública que elaboran solo en el Instituto Nacional de Salud, en la DIGEMIT y en la DIGESA. Es decir, está excluyendo a todas las otras 3 direcciones que he mencionado anteriormente, a pesar que cuentan con el mismo perfil. Entonces, esta exclusión obviamente es injusta, es discriminatoria y es por eso que se está solicitando esta incorporación también a los profesionales de la salud. Esto ya cuenta. Para concluir, congresista. Esto ya cuenta, presidente, con opinión favorable del Ministerio de Salud, que está totalmente de acuerdo con que esto sea así. Así que esperemos que el Ministerio de Economía pues también lo recoja. Y finalmente, incorporar un artículo final en donde se puede autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, vía crédito suplementario, transferir la suma de 991.440.405 nuevos soles. Esto ya se conoce, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el Ministro de Economía y Finanzas conocen del tema, porque tanto la Municipalidad de Lima ha conversado y ha firmado un convenio marco de cooperación institucional con el MTC para la realización de los 4 proyectos fundamentales: las vías Corredor Naranjal, Chimpú, Ocllo de Metropolitano, Antigua Panamericana Sur, interconexión Estación Central, Estación Grau del... Le solicito que concluya, congresista. Hundimiento de la avenida Grau, así como la avenida Pachacútec, para vincular a los distritos de Villa María del Triunfo con San Juan de Miraflores e integrarlos al uso de la Panamericana Sur. Si nos quejamos tanto del tráfico, estas son las medidas de solución y únicamente se van a realizar siempre y cuando cuenten con los recursos económicos que les debe proporcionar el Ministerio de Economía y Finanzas. El congresista Mariano Portugal me pidió una interrupción. Las interrupciones sean en los 3 primeros minutos, congresista. Y le ruego concluir porque estamos ya con bastantes extensiones. ¿Perdón? Le ruego concluir porque ya se ha excedido bastante el tiempo, congresista. Yo ya concluí. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ya concluí. Señor Santiago Castañaví, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción con esta Leonida de Guayama, con todo gusto. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Santiago. Que se incorpore, presidente, a través de usted al presidente de la comisión, la siguiente disposición complementaria. Declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución del proyecto denominado Megamercado Municipal de la provincia de Sullana, para lo cual queda autorizada la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a ejecutar la adjudicación directa a título gratuito a favor de la Municipalidad Provincial de Sullana, terreno denominado Cuartel Teniente Miguel Cortés, de propiedad del Ministerio de Defensa, inscrito en la partida registral PI 50-64-429 del registro predial urbano de la zona registral número 1 de la sede Piura, a cargo de la SUNAR. También que otra disposición complementaria, autorícese excepcionalmente al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2016 a actuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor del pliego de la Oficina Nacional del Gobierno del Interior con cargo al saldo de balances. Gracias. Comunista Castañaví, puede hacer uso de su tiempo. Muchas gracias, presidente. Presidente, Perú Compras es una entidad pública que tiene por función realizar compras corporativas obligatorias y aquellas que le encarguen otras entidades, así como realizar en general las adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado de acuerdo al convenio correspondiente. En la medida que Perú Compras a la fecha no se encuentra implementada, la 45ª disposición complementaria final de la Ley 30.281, Ley de Presupuesto 2014, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar personal del régimen del Contrato Administrativo de Servicio CAS
para Perú Compras, dado que, al no tener todavía documento de gestión, no puede contar con personal propio. Sin embargo, dicha disposición tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, siendo necesario prorrogarlo en tanto Perú Compras aún no se ha implementado. Por tanto, se propone la siguiente disposición para ser incorporada en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2016 dentro de la 71ª disposición complementaria final con el siguiente texto. Asimismo, prorrógase la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016, 124ª disposición complementaria finales de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, de los literales A, C, D y G, de la 33ª disposición complementaria final de la Ley 30.114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, de la 15ª, de los literales A, B, E, F y G, de la 22ª, de la 26ª, de la 34ª, de la 45ª, disposiciones complementarias finales de Ley 30.281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. Señor Presidente, tengo a bien presentar la presente propuesta legislativa que tiene por objeto que entidades como Citran y SUNAS reciban recursos por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, con el fin de coadyuvar el fortalecimiento y el desarrollo de sus funciones en materia de transporte y agua y saneamiento, servicios públicos esenciales para el beneficio de la población de nuestro país, sobre todo de la población más vulnerable. Se debe tener presente que tanto Citran como SUNAS son responsables, entre otras acciones, de supervisar y fiscalizar los servicios que involucran la explotación de infraestructura de transporte de uso público y la prestación del servicio de saneamiento, cautelando los intereses del Estado y del usuario, razón por la cual se requiere generar los mecanismos necesarios para que dichas entidades, entre otras, cuenten con el financiamiento respectivo para el cumplimiento de sus funciones. En la Ley de Presupuesto 2015 se estableció una disposición similar, por lo que se propone incorporar en la 71ª disposición complementaria final del dictamen del proyecto de Ley de Presupuesto 2016 la prórroga de la 68ª disposición complementaria final de la Ley 30.281 conforme al siguiente texto. Asimismo, prorroga la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016, 124ª disposición complementaria final de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, de los literales A, C, D y G, de la 33ª disposición complementaria final de la Ley. Ampliación. Muchas gracias, presidente. De la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, de la 15ª, de los literales A, B, E, F, G, de la 22ª, de la 26ª, de la 34ª, de la 40ª, de la 68ª, disposiciones complementarias finales de la Ley 30.281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. Finalmente, también, presidente, incorpórese la siguiente disposición octava. Autorízase el organismo del sistema electoral para exonerarse de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contratación del Estado y su reglamento, o por la Ley 30.225, Ley de Contratación del Estado, según corresponda, así como de la aplicación del Decreto Legislativo 1057 y modificatorias que regulan el régimen especial del Decreto Legislativo 1057 a efectos de realizar la contratación de servicios necesarias a través de locación de servicios en el marco de lo establecido en el Código Civil para los procesos electorales a realizarse en el año fiscal 2016. Los organismos quedan facultados a brindar a los locadores talleres informativos para el desarrollo de la prestación del servicio. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. Conforme a las necesidades propias de cada organismo electoral, la presente disposición es financiada con cargo al presupuesto institucional de dichos organismos según corresponda, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. Señor presidente, esta norma es importante, dado que en abril del año 2016 se llevará a cabo las elecciones generales presidenciales y congresales, porque la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de cumplir con sus funciones y asegurar un adecuado desarrollo de dicho proceso electoral, requieren contar con personal capacitado que trabajará en la conducción de dichos procesos. También, señor presidente, en el artículo 35 se establece un convenio entre el Ministerio de Salud y de Salud con la Organización Panamericana de Salud y UNICEF, pero cuando se desarrolla en los diferentes numerales siguientes, solo se hace referencia al Ministerio de Salud y se deja de lado al Seguro Social de Salud, por lo que solicito, señor presidente, se incorpore como numeral 35.2, particularmente al Seguro Social de Salud. También, presidente, en el numeral 35.3 se incorpore expresamente al Seguro. Continúe para concluir. Gracias, presidente. También en el numeral 35.3 se incorpore expresamente al Seguro Social de Salud, y también que se establezca que la transferencia se aprueba mediante resolución
tanto del titular del pliego del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. También, presidente, incorporar como disposición complementaria final la siguiente. Autorice excepcionalmente al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2016 a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego Oficina Nacional de Gobierno Interior con cargo a los saldos de balance por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados que previamente incorpore en su presupuesto institucional hasta por un monto de 19.317.000 nuevos soles. Todos estos los estamos presentando al presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. A usted las gracias. Congresista Hugo Carrillo Cabero tiene el uso de la palabra. Ruégale conceder, por favor, señor presidente, una interrupción al congresista Cerillo. 1 minuto de interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Carrillo. Presidente, es para que el presidente de la comisión incluya una propuesta que se presenta para que se autorice al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento a realizar sus intervenciones a través de núcleos ejecutores en los proyectos de guaros, es decir, para que se construyan guaros a través de núcleos ejecutores, para lo que se incluiría la fórmula legal de la siguiente manera: incorpórese en la 71ª disposición complementaria final del dictamen del proyecto de ley de este presupuesto la autorización para la infraestructura de guaros en el marco de la 34ª disposición final de la ley 30.281 conforme a lo siguiente. 71ª, la presente ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. Asimismo, prorrógase la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. 1 minuto es la interrupción. Congresista Carrillo. Señor presidente, por su intermedio quiero presentar la siguiente propuesta legislativa, la misma que busca resolver la problemática generada a un grupo de enfermeras que no fueron asimiladas en su oportunidad a la Policía Nacional del Perú en el escalafón de oficiales de la PNP que les correspondía, señor presidente. Este derecho viene siendo aplazado hasta la fecha, pasando de gobierno a gobierno y no se le ha dado solución. Cabe resaltar que este grupo de profesionales fueron incorporados como personal civil de la Policía Nacional cuando les correspondía ser incorporadas como personal de la carrera policial, al haber cumplido con los requisitos legales correspondientes. En razón a ello es que la presente iniciativa busca subsanar este grave error cometido, el mismo que ha venido perjudicando a este grupo de personas durante muchos años. Asimismo, dicha medida comprende la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar Policial como consecuencia del reconocimiento de su incorporación a la carrera policial y con el fin de proteger su derecho a pensión de jubilación. Esta medida se justifica por la edad que tienen las profesionales enfermeras, toda vez que al ser incorporadas a la carrera policial no podrán cumplir, señor presidente, con el requisito mínimo de años de aporte que exige el actual sistema de pensión militar policial, 15 años, para acceder a las pensiones que le otorgan en este sistema. Por tanto, el artículo que propongo es el siguiente. Artículo 10º, incorporación de enfermeras, Policía Nacional del Perú. Incorpórese excepcionalmente por única vez en el escalafón de oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú con el grado de mayor de servicios PNP al personal profesional civil nombrado, enfermeras o enfermeros de la Policía Nacional del Perú que causaron alta en la institución a mérito de las resoluciones ministerial 1260-95 Policía Nacional del Perú y que en la actualidad se encuentran en actividad. Asimismo, este personal se sujetará a lo establecido por el Decreto Legislativo 1133, encontrándose incorporados al sistema de pensiones que rige el referido Decreto Legislativo. Autorízase la transferencia de los aportes provisionales del personal mencionado en el párrafo precedente, generados durante el tiempo de servicios prestados como profesionales civiles de la Policía Nacional del Perú, al sistema privado de pensiones, a la Caja de Pensiones Militar Policial. Para el caso de los asegurados que hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones, la Caja de Pensiones Militar Policial asumirá el costo de las oportunidades de este personal. Para el caso de los afiliados al sistema privado de pensiones, las AFP deberán transferir directamente a la Caja de Pensiones Militar Policial el saldo de las cuentas individuales de capitalización, libre de aportes voluntarios sin fin previsional y, de ser el caso, el valor del bono de reconocimiento con el título de bono de reconocimiento. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias para establecer los procedimientos para el pago de adeudos por diferencial de aportes y transferencias del saldo de la SIC y del bono del título de bono de reconocimiento del sistema privado de pensiones a la Caja de Pensiones Militar Policial a ser transferidos a la Caja de Pensiones Militar Policial. Igualmente, señor presidente, propongo
establecer un nuevo monto. Continúe. Me permito, señor presidente, intervenir con el fin de tratar un tema de vital importancia para los trabajadores públicos sujetos al régimen de decreto legislativo 276, específicamente al tratamiento de los pagos que se efectúan a través del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo, denominado CAFAE, que todos conocemos. Con ese propósito, propongo la fórmula legal, que es la siguiente: disposición complementaria final. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a establecer el nuevo monto de la escala base de incentivo único mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias. La presente disposición queda exonerada de las prohibiciones establecidas en el literal A 5 de la octava disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Continúe, congresista. Por decreto supremo número 304/2012 y del artículo 6 de la presente ley. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Y finalmente, señor presidente, teniendo en consideración que actualmente se encuentra vigente la norma por la cual se establece que los magistrados de la Corte Suprema del Poder Judicial que permanecen más de 5 años en el ejercicio del cargo perciben una bonificación adicional equivalente a 25% de su remuneración básica, resulta ser que el monto de dicha bonificación no se condice con las elevadísimas responsabilidades que estos jueces del más alto nivel de dicho poder del Estado deben afrontar en la tarea de conocimiento y comprensión del derecho dentro del sistema de justicia nacional. Labor que significa un cúmulo de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera que ha tenido que desempeñar para llegar a conformar el mayor grado de deliberación del Poder Judicial. En virtud de este análisis, para concluir, disposición complementaria final. Modifíquese el artículo 187 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 01793, JUS, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 187. Los jueces del Poder Judicial, con excepción de los jueces supremos de la Corte Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de su remuneración básica al cumplir 10 años en el cargo sin haber sido promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose nuevamente 10 años en el nuevo grado para percibirla. Los jueces supremos de la Corte Suprema que permanezcan más de 5 años en el ejercicio del cargo perciben una bonificación adicional equivalente a 3 unidades del ingreso del sector público, sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras entregas dinerarias. Esta bonificación es pensionable solo después que el juez supremo cumpla 30 años de servicios al Estado, 10 de los cuales deben corresponder al Poder Judicial. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias. Congresista Johnny Cárdenas Cerrón tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Vamos a continuar haciendo nuestros pedidos. Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tarma. Creación de los sistemas tecnológicos para la cadena productiva de café y cacao del sector agroindustrial en el Braen. Mejoramiento de la carretera vecinal Huancayo, El Tambo, San Agustín de Cajas, Gualguas, Saños, Quilca, San Jerónimo en Huancayo. Mejoramiento del circuito vial Chupaca, Sicaya, Vico, Aco, Mito, la provincia de Huancayo, en Chupaca, Concepción. Culminación del revestimiento de la red de canales principales del distrito capital de Chupaca. Construcción del puente sobre el río Mantaro, distrito de Chilca y 3 de diciembre, provincia de Huancayo y Chupaca. Mejoramiento de la carretera Chupaca, Guayao, Huachac, Manzanares, distrito de Chupaca y Huachac, Chupaca. Mejoramiento de pistas y veredas de las principales vías del distrito de Ahuac, en la provincia de Chupaca. El mejoramiento de pistas y veredas de la avenida Centenario, avenida Quilcas. Esto en la carretera central, calle Unión, San Jerónimo y Quilcas, provincia de Huancayo. Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la institución educativa 31.425, La Libertad, en Chupaca. Construcción del puente carrozable sobre el río Perené, comunidad nativa de Capachari, en Pichanaki. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado de San Cristóbal, distrito de Pangoa. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, instalación de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de Vista Alegre, distrito de Chiche, Huancayo. Construcción de trocha carrozable, Ulcumayo, San Ramón, tramo 3, Huanchuiri,
Nueva Italia, distrito de Ulcumayo y San Ramón, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya, mejoramiento de la carretera departamental tramo Palián, Vilcacoto, Acopalca, Abra, Guaitapayana, Pariahuanca, provincia de Huancayo, Junín. Me solicita una intervención la congresista Celia Nicama, presidente. Congresista Nicama, un minuto. Gracias, presidente. Gracias, colega. Señor presidente, es necesario hacer resaltar que dentro de la Constitución Política del Perú estamos nosotros inmersos en hacerla cumplir, y lo prioritario que constituye en este tema en la que estamos inmersos es velar por la salud, porque la salud es la más prioritaria entre todas las leyes. Sin embargo, el día de ayer hemos escuchado una serie de proyectos a través de todos los ministros donde hay en curso un presupuesto especialmente para obras. Lo que más se escucha en un gobierno local, en un gobierno regional, son los benditos diezmos. ¿Será ese el interés? ¿Por qué no se prima la salud con médicos especialistas? Está muriéndose la gente a través de todos los centros de salud, tanto en e-salud. ¿Qué es lo que vemos en e-salud? Más policías privados. Está transferido justamente ¿para qué? Para detrás de 3 policías privados se le quita la oportunidad para que trabaje un médico en un centro de salud. Señor. Es un minuto, congresista. Congresista Johnny Cárdenas. Solicitamos, presidente, una preocupación de la ciudad de La Oroya. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas transferir el importe de 6.760.000 al pliego número 527, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, para atender gastos de operación y mejoramiento académico en la sede central y secciones descentralizadas. Respecto a CEPLAN, presidente, una disposición complementaria, incorpórese el numeral 4 al artículo 11 del Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Artículo 11, recursos económicos, el numeral 4, los recursos directamente recaudados. También una disposición complementaria final, 50ª, en la que se refiere y se debe de incluir un párrafo de letra F para los miembros del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Presidente, también quisiéramos hacer el pedido en lo que se refiere a lo siguiente: autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir de la reserva de contingencia los recursos necesarios para financiar el bono por función inspectiva a favor de los inspectores del... Continúe. A los inspectores del trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUFANIL. Presidente, el mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico rural en el centro poblado de Machac-Marca, distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, con código SNIM número 340397. Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico rural en el centro poblado de Espíritu Santo, sector 1, y San Juan de Totora, sector 2 y 3, distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno, con código SNIM número 339849. Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico rural en el centro poblado de San Juan de Tahuaco, distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno, con código SNIM número 339991. Presidente, esperemos que se pueda considerar estos pedidos. También solicitamos que se establezca una disposición complementaria. Exonérese al pliego 060 del Archivo General de la Nación del sector de cultura. Para terminar. De lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley, a fin de poder adecuarse a los beneficios recibidos por la entidad del sector. Esta disposición estará sujeta al presupuesto institucional de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Núñez. Señor presidente, por su intermedio saludo al señor presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Economía. Me pide una interrupción. Congresista Molina. Mariano, Portugal. Portugal. Mil disculpas, congresista Molina. Un minuto, congresista Portugal. Presidente, gracias. Solicito se incorpore el mejoramiento de la infraestructura vial urbana en los jirones del barrio magisterial zona oeste, etapa 3 del distrito de Azángaro, provincia de Azángaro, en Puno, con el código SNI 2291046. Igualmente el mejoramiento de la infraestructura vial urbana en los jirones Dante Nava, José Sata y Bus Cahuide, calle Naturaleza, Luis M. Anco Zúñiga, Pedro Paulet, tercera y cuarta cuadra, Girón Lomas,
y demás cuadras conforme al Código SNI 2290-2001 en el distrito y provincia de Azángaro. Igualmente en Azángaro, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el barrio residencial Peña Dorada y el barrio magisterial zona este del distrito de Azángaro, provincia de Azángaro, Código SNI 2287-456. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable. Concluyó el minuto, disculpe usted, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Núñez. Expreso mi preocupación porque en este presupuesto es nuevamente centralista, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas quien manejará aproximadamente el 75% del presupuesto nacional. El presupuesto para el próximo año se ha incrementado en 4.1% con relación al presente año fiscal. Por ello, solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto que se siga invirtiendo en educación, por lo que se está haciendo una evaluación de los montos asignados en el rubro de contingencias y se distribuya recursos en el sector, en las zonas rurales. Como mi lugar de actividades se encuentra relacionado en el sector educación, en mi condición de representante de la región La Libertad, solicito al señor presidente de la Comisión que tenga a bien considerar dentro del presupuesto del sector educación para el año fiscal 2016 lo siguiente. Primero, incorporar las siguientes disposiciones complementarias. 1. Disposición complementaria final. Autorícese durante el año fiscal 2016 al Ministerio de Educación la transferencia de fondos a la Municipalidad Distrital de Huancaspata para el desarrollo del proyecto y mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa número 82065, Divino Maestro del nivel primaria y secundaria en la localidad de Huancaspata, distrito de Huancaspata, provincia de Patás, La Libertad, con código SNIP número 198832, por un monto de 3.221.623. Este pedido se viene gestionando desde hace varios años. 2. Disposición complementaria final. Autorícese durante el año fiscal 2016 al Ministerio de Educación las transferencias de fondos de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, Cascas, para el desarrollo del proyecto de mejoramiento del servicio educativo del Centro Educativo 1608 y 80254 de nuestro sector de la Divina Misericordia, en la localidad de La Luma, distrito de La Luma, provincia de Gran Chimú, La Libertad, con código SNIP número 289046 por un monto de 8.701.814. Finalmente, 3. Disposición complementaria final. Autorícese durante el año fiscal 2016 al Ministerio de Educación la transferencia de fondos para la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, provincia de Cascas, para el desarrollo del Continúe. De mejoramiento y al servicio educativo del Centro Educativo Divino Maestro, Tambo de Cascas, y el número 82337, El Porvenir, del distrito de Sayapuyo, provincia de Gran Chimú, La Libertad, con código SNIP 269230, por un monto de 7.627.645. Agradezco y espero la aceptación de mis pedidos, que tiene como fin mejorar la educación en zonas rurales de mi región. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, congresista. Don Octavio Salazar, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La señora congresista Marta Chávez me está pidiendo el minuto para hacer uso de la palabra. Chávez. Presidente, gracias, congresista Salazar, para expresar mi inquietud y por favor pedir que se explique por qué en la 64ª disposición complementaria final se está transfiriendo a la ONP, que es la que tiene que ver con las pensiones de los jubilados de la 19.990, la administración y el pago de las pensiones de la 2530 de Petroperú,
¿Qué está pasando, señor? Inclusive las contingencias por los expedientes de reclamos. Ya hemos visto la millonada de dinero que se gasta para negarles la pensión a los jubilados de la 1990. Y ahora van a asumir una tremenda carga que debiera asumirla con su presupuesto Petroperú. ¿Qué están? Limpiando la contabilidad de Petroperú a costa de las pensiones de los otros jubilados de la 1990. Señor, creo que esto requiere una clarísima explicación sobre el particular, porque no se dice que pasen con los fondos que el presupuesto de Petroperú debe tener. Más bien se dice acá que la ONP cada año debe preverse las asignaciones presupuestales. Gracias, congresista. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, señor presidente, para mostrar una preocupación con relación al centralismo de este presupuesto. Es un presupuesto central, presidente. 75% para que las obras sean realizadas por el gobierno central, 14% de los gobiernos regionales y un 11% de los gobiernos locales. Hoy en día, una serie de llamadas, por ejemplo, de La Libertad, con relación a temas de colegios, postas médicas. Hay una preocupación, caminos rurales, presidente, que se están quedando en el camino, sencilla y llanamente, por ese presupuesto centralista para hacer otro tipo de obras, pero no van las obras directamente a los que más necesitan, presidente. Y eso es una situación delicada y que hay que dejar fiel testimonio. En segundo término, señor presidente, los trabajadores administrativos de las universidades públicas son los que menos perciben por concepto de incentivo laboral. Se les paga a través del CAFAE. Por ello, la propuesta busca nivelarlos con una escala superior próxima de otro sector. En este caso, se tomaría como referencia a las que perciben por estos conceptos los trabajadores administrativos del Ministerio de Trabajo. Son alrededor de 11.300 trabajadores administrativos de las universidades, señor presidente. Y es en ese sentido, señor presidente, que propongo una disposición complementaria siguiente. Autorízase excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar la nivelación de la escala para el otorgamiento incentivo laboral que se paga a través del CAFAE a los trabajadores de las universidades públicas de régimen laboral, decreto legislativo 276, registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de recursos humanos a cargo del MEF, que ocupan una plaza destinada a funciones administrativas de cada pliego, unidades ejecutoras de las universidades públicas, presidente. El otro tema, señor presidente, es que con la reforma pensionaria de las Fuerzas Armadas hay que adecuarse al artículo 174, presidente. Se ha aumentado los sueldos a aquellos oficiales y suboficiales de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional. A partir del año 2012 para adelante y de ahí hacia atrás, presidente, hoy en día tenemos problemas graves de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía. Son los olvidados de todo este régimen pensionario, presidente. Y no puede ser, porque ahí están los que han pacificado al país, ahí están los que han puesto su pecho por nuestro país en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el crimen, en la lucha, presidente, en las situaciones externas que ha tenido el país, y esto, presidente, es un tema delicado y que no se le... Continuación. No se está tomando, presidente, en consideración a nuestros soldados y a nuestros policías. En tercer término, señor presidente, la preocupación por el presupuesto de los operadores de justicia. El año pasado no se le entregó al Ministerio Público 1.578 millones para poder implementar las reformas que se hacen necesarias, como por ejemplo poner en práctica la ley de crimen organizado. Tenemos crimen organizado que campea por todo sitio, presidente, pero no se puede poner en ejecución porque sencillamente no se les ha otorgado recursos, presidente. Y esto es un tema delicado. Necesitamos más fiscales, más jueces, señor presidente, y obviamente los que más sufren son los que menos tienen y son los que están en la calle y que seguramente nos están escuchando. Y el otro tema, presidente, también, oficial. Para concluir. Gracias, presidente. Resulta indispensable para la Administración de Justicia la aprobación de su presupuesto institucional,
conforme al requerimiento de 2.921 millones con la finalidad de poder satisfacer las demandas que se tiene hoy en día en tema informático, presidente, más fiscales, más jueces, desconcentrar a la Fiscalía y al Poder Judicial aquí en Lima, empezar con un proceso de desdigitalización. Si no, las cosas no caminan, presidente, en ese sentido. Y para culminar, señor presidente, es importante que nosotros tengamos en consideración también de que hoy en día ya se ha anunciado con relación que la policía debe culminar ya su servicio 24/24, presidente, pero todavía hay un espacio que no se cubre y que no se quiere mirar, porque se está dejando este problema para el próximo gobierno. Y es en ese sentido, presidente, que yo tengo que exigir de que se solucione ese problema de los policías que tienen su servicio individualizado, porque ellos trabajan en las calles. Para concluir, congresista. Presidente, tienen una parte de ese esfuerzo que ellos hacen, con eso completan su canasta familiar. ¿Quién les va a otorgar, presidente? Si a mano militar, y queremos nosotros terminar con el 24/24. Así las cosas no van a caminar, presidente, y vamos a dejar problemas para el gobierno entrante. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Ana Jara. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, sumarme al saludo de mis colegas, al señor primer ministro Pedro Cateriano y al ministro de Economía, Alonso Segura. Antes de mi intervención, si usted lo permite, una interrupción me ha solicitado el congresista Molina. Un minuto, congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Quiero solicitar a través de su mesa, señor presidente, para que se considere el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida Luis Vallejos Antoni de la margen derecha del distrito de Santiago de la ciudad del Cusco. Asimismo, señor presidente, con código SNIP, señor presidente, el 314-888. Igualmente, señor presidente, en el sector vivienda, que se considere la ampliación y mejoramiento del agua potable y desagüe en la comunidad campesina de Ojopata, distrito de Santiago, igualmente de la ciudad del Cusco, con código SNIP, señor presidente, 205331. Por lo tanto, señor presidente, igualmente peticiono también, señor presidente, para que se pueda agregar en la disposición final del financiamiento de intervención de núcleos ejecutores de la FONIC. Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año 2015. Es una interrupción por cada congresista. Mil disculpas. Ahorita Jara. Gracias, presidente. Quisiera resaltar, porque no todo evidentemente va a ser crítica al proyecto de ley del presupuesto del sector público 2016, por lo menos en lo que corresponde a la región Ica, las necesidades, como muchas, son infinitas, pero tengo que saludar que en materia de educación se haya previsto una inversión para la reconstrucción de la infraestructura y el mejoramiento tanto del servicio educativo como la parte logística en distritos como Chincha Alta, el Ingenio, que es Nazca, Pueblo Nuevo en Chincha, distrito de Salas en Ica, el propio Ica como distrito del Cercado, entre otros, con una inversión de 14.600.000. Resaltar también en materia de educación superior en nuestra universidad pública, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que se mejorará el servicio académico y administrativo de las facultades de Ciencias, de Enfermería, de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología. Y por supuesto, una gran demanda de nosotros, que es la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Marcona, de la provincia de Nazca, en los centros poblados de Los Payines, Los Morotes, San Isidro y San Pedro del distrito de Pachacútec, Ica, y el mejoramiento también del servicio de agua potable con la ampliación de este servicio para la ciudad de Ica, entre otras obras. Pero, presidente, yo aprovecho la ocasión para hablar de la deuda social. Y en materia de la deuda social, que también es preocupación de muchos de mis pares, es que transcurrida la vigencia de la Ley 30.137, ya 2 años de la misma, se considera imprescindible dar continuidad al proceso de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
Por lo tanto, propongo, presidente, un artículo que permita financiar el pago de las sentencias no mayores a 50.000 nuevos soles conforme a la priorización que realicen las entidades de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la citada ley. Esto es lo que propongo. Disposición final. Continuación de procesos de atención de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 1. Dispóngase la reactivación de la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la 69ª disposición complementaria final de la Ley 29812 y conformada por Resolución Suprema 100-2012-PCM, a fin que apruebe un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, cuyos montos no superen los 50.000 nuevos soles en un plazo de 60 días calendarios contados a partir de la vigencia del reglamento de la presente disposición, a fin de continuar con el proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución iniciada por la Ley 30.137, ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. 2. El listado a ser elaborado por la Comisión Evaluadora que se refiere al numeral precedente contiene sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución de pliegos del Gobierno. Ampliación. De pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, gracias presidente, que se financian con recursos ordinarios. Dicho listado se elaborará sobre la base de la información presentada por los comités para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada al 31 de marzo del 2015, a que se refiere el artículo 4 del reglamento de la Ley 30.137, aprobado por Decreto Supremo 001-2014-JUS. Para tal efecto, los titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales deberán remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la información de los comités referida en el párrafo precedente, conforme a los procedimientos y plazos que serán establecidos en el reglamento de la presente disposición. 3. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al saldo de los recursos previstos en la cuenta del Tesoro Público, a que se refiere el tercer párrafo de la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30.137, el cual asciende a la suma de 125.400.000. Continúe. 125 millones, repito, 475.000 nuevos soles. Dichos recursos se incorporarán a los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en la fuente del financiamiento de recursos ordinarios mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de este último y con sujeción a la información contenida en el listado complementario a que se refiere el numeral 2 de la presente disposición. 4. Los pliegos a los que se asigne presupuesto en virtud del decreto supremo a que se refiere el numeral 3 de la presente disposición tienen la obligación de verificar los montos que a la fecha de la transferencia mantienen por concepto de sentencias judiciales en calidad